Qué oportuna, hermosa y cuestionante, como siempre, es la palabra de Dios. Estamos leyendo en la primera lectura al apóstol Santiago, y hoy dice que cada uno sea pronto para escuchar y lento para hablar, lento para enojarse. Pronto para escuchar y lento para hablar. Don Samuel nos dio ejemplo de eso. Pronto para escuchar y lento para hablar. Sus muchos años al principio fueron para escuchar, observar, ya después hablar. Eso para todos nosotros, qué oportuno es. Somos demasiado prontos para hablar, hacemos juicios, pronunciamientos y quizá no hemos escuchado antes lo suficiente. Nos dice el texto que cuidado con la lengua, a todos se nos dice, cuidado con la lengua. Entonces, para todos nosotros, el CES, comunidades eclesiales de base, qué importante es escucharnos entre nosotros, escuchar la realidad, porque fácilmente podemos hablar sin escuchar y emitir juicios sin que conozcamos en verdad la realidad. Yo ya llevo casi 12 años aquí en San Cristóbal, y en algunos puntos apenas quiero empezar a hablar, porque no puede uno hablar sin escuchar, sin observar. Pues que Dios nos conceda sabiduría. Don Samuel, en ese sentido, él siempre decía cómo al llegar a la diócesis, los primeros años hay que escuchar antes que hablar. Es un caso de las normas que se tienen. Hay que escuchar, hay que observar antes que hablar. Hay que hablar necesariamente, pero antes hay que escuchar. También dice Santiago, pongan en práctica esta palabra y no se limiten a escucharla, engañándose a ustedes mismos. Pues quien escucha la palabra y no la pone en práctica, se parece a alguien que se mira al espejo y luego se le olvida cómo es. Pues escuchar la palabra de Dios, escuchar a nuestros pueblos, escuchar lo que Dios nos dice en las realidades, pero obviamente para hacer cosas, ver, juzgar, actuar, ver, juzgar y actuar. Encontramos desde Gaudium et Spes en el concilio, después lo tenemos mucho en Medellín y después en Aparecida recuperamos el método. En Santo Domingo se optó por otro, pero en Aparecida recuperamos este ver, observar, juzgar de acuerdo con la palabra de Dios y luego actuar. Don Samuel en ese sentido nos da mucho ejemplo. Él actuó, no se quedó callado, ni se quedó con los brazos cruzados. En un principio él decía que con ponerle zapatos a la gente y enseñarles castellano, ya con eso, pues ya se lograba todo. Con el tiempo vio que el camino era diferente. El actuar significa que las personas caminen por sí mismas, que sean sujetos de su propia historia. Es una de las grandes cosas que valoramos, que las personas, sobre todo los indígenas, sean sujetos de la historia, caminen en la historia. Pues hay que actuar. Daba mucho gusto cuando hoy en las evaluaciones que ustedes hacían, resaltaban que algunos acuerdos que se hacen en algunas ANAS pues se quedan en acuerdos, pero que ahora ustedes evalúan favorablemente, que hay muchas cosas que se han hecho, dice el Padre Tacho, más de lo que nos propusimos. Bueno, hay que llevar a la acción, hay que actuar obviamente, no quedarnos solamente ni en hablar, sino el poder llevar a la práctica. Y eso hay que pedirle al Señor, porque a todos se nos da a veces hablar y no actuar. Hay que pedírselo al Señor, ser humildes para pedírselo al Señor. La parte final de la primera lectura dice, si alguien se piensa que es una persona religiosa
pero no sabe poner freno a su lengua, él mismo se engaña y su religión no sirve de nada, por una parte. Pero por otra, la religión pura e intachable a los ojos de Dios Padre consiste en visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse de este mundo corrompido. Y en esto don Samuel nos da mucha enseñanza. Si la religión verdadera, ¿cuál es? Llenar los templos de fieles, hacer muchas ceremonias, muchas celebraciones, ¿no? La preocupación es, Santiago dice, visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones, ¿sí? Visitar a la gente que está sufriendo y estar con ellos. Por todas partes se recuerda cuando caminaba por todas partes, sobre todo en aquellos tiempos que no había medios como hoy, andar por todas partes, enrolándose por todas las comunidades. Entonces visitarles, estar cerca de las comunidades, es una de nuestras tareas para todos nosotros como obispos igual. Es una exigencia, es no estar aquí en la ciudad, sino andar en las comunidades. Es parte de nuestra vocación y de nuestro trabajo. Pero lo mismo para todos los creyentes, porque a veces pensamos que con efectivamente celebrar la misa y las fiestas con muchos cohetes y muchas otras cosas, desde cervezas y cosas por el estilo, ya con ello. Y la palabra es muy clara. Y en estos días todavía Santiago va a ser más duro todavía. Ustedes saben lo duro que es el apóstol Santiago. Bueno, hoy para que no nos engañemos, ¿cuál es la religión verdadera? Y lo remarcamos con el Salmo 15. ¿Quién será agradable a tus ojos, Señor? ¿Quién procede honradamente? ¿Quién obra con justicia? ¿Quién es sincero en sus palabras? ¿Quién a nadie desprestigia con su lengua? ¿Quién no hace mal al prójimo? ¿Quién no difama al vecino? ¿Quién no ve con agrado a los malvados, sino que honra a quienes temen al Señor? ¿Quién ayuda sin usura? ¿Quién no acepta soborno en perjuicio de inocentes? Ese será agradable a los ojos de Dios eternamente. Pues que el Señor nos lo conceda a nosotros. Nosotros pensamos que don Samuel es agradable a los ojos de Dios porque vivió de acuerdo a esta palabra, pues ojalá que nosotros lo seamos también. Ojalá que en SEDS y en todas las comunidades y familias seamos agradables. Si tenemos dudas de qué es lo que Dios quiere, pues la palabra de Dios no nos deja resquicios. Por otra parte, el Evangelio de Marcos capítulo 8 nos dice cuando Jesús devuelve la vista a un ciego. Devuelve la vista a un ciego, quien apenas ve árboles caminando como si fueran, a las gentes como si fueran árboles caminando, pero después ya ve todo con claridad. Ve todo con claridad. Que Dios nos conceda a nosotros ver todo con claridad. Ver con claridad. Don Samuel tenía una visión muy profunda, muy inteligente de la realidad. Bueno, que Dios nos abra los ojos para ver las realidades. El análisis de las realidades es una exigencia permanente y constante, el ver. Hay que pedir al Señor que nos dé ojos y corazón para poder ver. A veces vemos de una forma nublada, no clara. Nos pasa como a este hombre. Pero que el Señor nos conceda ver con claridad. Y sobre todo que ayudemos a otros a ver. Que ayudemos a otros a ver, es una de las grandes cosas de don Samuel, ayudar a otros a ver, a los indígenas, su dignidad, sus derechos. Que alguien vea quién es, qué es hija e hijo de Dios y por tanto vale. Tocaron tiempos muy difíciles de estas discriminaciones y ayudar a que la gente vea su dignidad y que los demás vean su dignidad de los indígenas, eso no es fácil. Y eso ustedes saben todas las complicaciones que implica. Pues que el Señor nos conceda, como dice la aclamación, que el Padre de nuestro Señor Jesucristo ilumine nuestras mentes para que podamos comprender cuál es la esperanza que nos da su llamamiento. Que el Señor nos lo conceda a todos, a ustedes, a mí, a nosotros. Que don Samuel interceda para que podamos nosotros vivir de acuerdo también con esta santa palabra de Dios. Que así sea.